Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a repasar el libro de Amós, un profeta que no era profeta, un profeta que tenía una profesión distinta, que resultó siendo profeta porque el Señor así lo decide, y es lo que pasa exactamente igual con nosotros cuando el Señor decide darnos una tarea y nosotros nos sentimos que no estamos preparados, pero Él nos va posibilitando las cosas. Entonces empieza Amós en el capítulo 1, versículo 1, diciendo las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces, este primer versículo nos ubica históricamente en dónde está ese Amós, ese profeta Amós. Entonces, él es un profeta de Judá. Él nació en Judá. Acordémonos que ya el reino está dividido. Israel está dividido entre Israel y Judá. Israel, cuya capital es Samaria, y Judá, cuya capital es Jerusalén. A pesar de ser el profeta, a pesar de ser de Judá, va a predicar, va a profetizar en Israel. Va a decirle a Israel que si no hace cambios en sus comportamientos, que si no se vuelve a Dios, a buscar a Dios, va a ser definitivamente destruido. Dice que profetizó cuando estaba el rey Usías en Judá, y pues vamos a recordar que vimos que Usías era un rey en cuyo mando había mucha prosperidad económica, igual que Jeroboam, que lo habíamos visto con otro profeta. Jeroboam también era un rey que tenía prosperidad económica, pero definitivamente en la parte espiritual tenían un gran inconveniente, y era que ellos no seguían a Dios, sino que estaban siguiendo falsas doctrinas, falsas filosofías, y no estaban interesados en hacer las cosas como Dios quería. Entonces seguían teniendo idolatría, estaban guiados por el sexo, preferían hacer cosas que les dieran satisfacción personal y no satisfacción espiritual, y no buscaban a Dios. Dice que profetizó 2 años antes del terremoto. Esto nos deja claro que la Biblia es un libro histórico que muestra la realidad de la historia. Eso fue en el año 762, el terremoto se produjo en el año 760 antes de Cristo, es decir, 2 años después, 2 años antes, 2 años, o sea, 2 años después se produjo el terremoto. Eso nos muestra entonces que es completamente verídico todo lo que dice la Biblia. ¿Qué características tiene ese Amós, ese profeta Amós? Es un profeta que tiene una habilidad especial para hablar y para escribir, como lo vamos a ver, y lo que hace es tratar de llamar al pueblo, como lo han hecho todos los profetas, desde la visión de Dios, llamarlo a que cambie y que ese cambio los transforme no solo exteriormente, sino internamente. Cuando habla en la Biblia de las generaciones, una generación en la Biblia son 40 años. Lo que nos muestra cuando empezamos a revisar el libro de Amós es que si Amós profetizó en el año 762, pasaron 40 años, es decir, en el año 722, Israel fue destruida completamente por Asiria. O sea, esos 40 años en los que el profeta les dijo a una generación que cambiaran y todo, no sirvieron para nada. Las palabras del profeta quedaron en vacío, y Israel al final va a ser destruida por Asiria. Todavía Judá no, Judá sigue en pie, que Judá, que es la tierra del profeta, pero Israel sí va a ser destruido. En el primer discurso, Amós nos va a mostrar todas esas, cómo es el juicio para todas esas naciones paganas que están alrededor de Israel, porque han pecado y porque siguen pecando. Entonces él muestra qué es lo que va a hacer Jehová con ellos. Entonces la primera es Damasco. Acordémonos que Damasco es la capital de Siria. Dice en el versículo 2 del capítulo 1, dijo Jehová, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Entonces aquí les está diciendo, les está contando al pueblo de Israel lo que va a pasar con sus vecinos. Lo primero es que Damasco va a ser destruida, Siria va a ser destruida. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Betedén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová.
Entonces, acordemos que Siria era un pueblo guerrero, era un pueblo que estaba al lado de Israel, que siempre le había hecho la guerra, y lo que está diciendo el Señor es que va a destruir a ese pueblo que estaba haciendo las cosas de manera incorrecta y no iba a dejar allí absolutamente nada y hasta los iba a transportar. Así se estilaba en esa época. Si una nación invadía a otra, lo que hacían era coger a los habitantes y llevarlos a regiones remotas donde ni siquiera conocían el idioma para que estuvieran perdidos y para que tuvieran que allá hacer una nueva vida. Entonces, la primera contra la que habla Jehová es contra Siria, contra Damasco. Después habla contra los filisteos, contra los fenicios. Dice, así ha dicho Jehová, son el versículo 6 y 8. Por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón. Y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Está haciendo claro que no va a dejar que ellos sigan haciendo las cosas de la manera que la hacen. Y después habla de Tiro. Por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Todas las naciones de alrededor de Israel van a ser exterminadas. Viene después el juicio contra Edom y el juicio contra Amón. Así ha dicho Jehová, como lo dije al principio, lo que hace Amós es que muestra cómo esas naciones han cometido pecados y dice que han cometido hasta 3 pecados y un cuarto por el cual no vaya a revocar su castigo. O sea, él les ha dado muchas oportunidades y ya no les va a dar más oportunidades porque siguen haciendo lo incorrecto. Entonces aquí empieza a mostrar todas las cosas que hacen esas naciones. Entonces, por ejemplo, para Edom lo que dice es que violaron todo afecto natural, que persiguieron a espada al hermano, que han robado, que guardan rencor, y eso sirve para una nación y sirve también para nosotros. ¿Será que nosotros en nuestro corazón hemos perseguido a espada a nuestro hermano, hemos violado el afecto natural, hemos robado, hemos guardado rencor? Todo eso le sirve a la nación, a Edom, le sirve a Israel para que también Israel como pueblo valide lo que está haciendo y nos sirve a nosotros en este momento para que como personas, digamos, estamos haciendo eso. Dice también para Amón que va a ensanchar sus tierras, porque ensancharon sus tierras, abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encendieron fuego en el muro de Rabá, él encenderá fuego en el muro de Rabá y va a consumir sus palacios. Entonces el Señor deja claro que nadie va a quedar en pie y que todos vamos a ser juzgados por los pecados que cometemos. Y el Señor nos da 1, 2, 3, nos da muchas oportunidades. Cuando ya decide que no hay más oportunidades y nosotros seguimos pecando, pues viene ese juicio divino sobre nosotros. También habla de Moab y de Judá, que Judá es la tierra, como digo, la tierra del profeta. Dice, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez del medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. O sea, aquí está hablando que va a acabar completamente con la nación y no va a dejar ni siquiera a los príncipes que estaban en él, ni a los jueces que se supone que están para hacer justicia, y lo que hacen es acabar con la gente que de verdad necesita la justicia. Los jueces en esas naciones, y creo que pasa también aquí actualmente, no establecen justicia. La justicia depende de lo que les pagan para que hagan, para que den el juicio, de que crean o no crean, pero no conforme a unas leyes que están escritas, sino conforme a lo que ellos crean, dependiendo si les cae bien o no les cae bien la persona. Y eso pasa todavía ahora. Con respecto a Judá, dice que menosprecian la ley de Jehová, que creo que es una cosa que muy a nuestro pesar sigue pasando ahora. El Señor dejó claro en su palabra lo que nosotros debemos hacer. El Señor nos muestra y nos guía, pero en muchas religiones han decidido que lo importante no es la palabra de Dios, sino lo que dicen los hombres, cómo la han interpretado los hombres. Y el Señor nos da la posibilidad maravillosa en este tiempo de tener un libro, una Biblia, de tener una aplicación en el celular que nos permita ir a esa palabra del Señor y que se vuelva en nosotros
esa chispa de cambio. Lo que nosotros hacemos es escuchar lo que dice alguien y no ir directamente a esa palabra de Jehová. No guardamos sus ordenanzas, hacemos cerrar a otros con mentiras y así andan nuestros padres y así andamos nosotros. Entonces el Señor dice que también va a acabar con Judá. A pesar de que este juicio viene sobre Israel y que Israel va a ser acabado por Asiria, también habla de Judá. Está hablando de todas las naciones alrededor. Entonces lo que hace es como poner un círculo alrededor de Israel para que Israel se dé cuenta lo que va a pasar con todas las naciones alrededor. Y al final va a ser un juicio contra Israel. Entonces, aquí viene lo difícil para esa tierra que es la tierra escogida, el pueblo escogido por Dios. Y es por ser el pueblo escogido, vamos a ver qué es lo que van a recibir y qué va a pasar con ellos. Dice en el capítulo 2, versículos del 12 al 16. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta un carro, el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. ¿Qué le está diciendo Israel? Claro, las naciones que están a su alrededor han hecho mal, pero ustedes han hecho peor, porque ustedes son una nación escogida, son la nación especial que yo decidí que fuera mi pueblo, y ustedes no han hecho las cosas de manera correcta. ¿Qué significa que les dieron de beber vino a los nazareos? Los nazareos habían, desde que nacían, hacían una promesa para el Señor, sus padres, consagrándolo para el Señor. Por lo tanto, no podían beber vino. Sin embargo, les daban vino. A los profetas les decían que se callaran, que no profetizaran la verdad. Preferían a esos profetas que venían a decirles que no les iba a pasar nada y que todo estaba bien o a esas personas que venían y les decían que habían escuchado un mensaje de un ángel que les había dicho que todo iba a salir perfecto, en vez de escuchar la voz de Dios que sabemos que está en la palabra. Entonces, él lo que va a hacer es va a acabar también con el reino de Israel. Y esto es una cosa que tiene que moverlos a ellos porque han escuchado lo que pasa con las naciones y al final llega el centro de todo y es que ellos también van a ser pues acabados por el Señor con ese juicio perfecto que hace Él después de que da oportunidad. ¿Qué pasa con ese pueblo escogido que es Israel? Pues que es un pueblo, ese pueblo tiene mayor responsabilidad que todos los pueblos de alrededor porque se supone que tiene conocimiento de la palabra de Dios que no tenía ninguno de los otros pueblos, que no tenía Damasco, allá no creían en Jehová, creían en otros dioses, en cambio en Israel saben quién es Dios y han decidido no obedecer. La sociedad de Israel es injusta y merece ese castigo, es inmoral e idólatra. Acordémonos cómo el Señor aborrece la idolatría. Dice en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Cuando nosotros somos los escogidos, cuando nosotros somos responsables de una tarea, nuestra responsabilidad se vuelve mayor y nuestro ejemplo hacia los demás tiene que mostrarles quién nos escogió. Dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Jehová, el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, él escogió a un pastor de Tecoa para que viniera a decirle a un pueblo que no era el de él, o sea, él es israelita, pero él no era de Israel, él es de Judá, vive en Judá, entonces viene a decirle a ellos que el Señor va a hacer ese juicio y que el Señor los escogió y por tanto esperaba que ellos dieran ejemplo y no lo hicieron. Por lo tanto, el Señor, cuando dice que ruge como león, pues eso es lo que está haciendo Amós, está rugiendo, mostrándoles a ellos lo que va a pasar, pero ellos no le van a hacer caso. Y él puede poner a profetizar a cualquiera y decidió que lo hiciéramos, que lo hace en sus propias palabras, pero con la visión de Dios, porque el que está hablando a ese pueblo no es Amós, es Dios. De la opresión viene el juicio, dice en el capítulo 3, versículo 9, proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y decid, reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio.
Ellos no se dan cuenta cómo están acabando porque ellos piensan que están muy bien económicamente, pero no se dan cuenta que están acabando con la gente, que están cometiendo violencia, que están haciendo lo incorrecto, están enjuiciando a la gente dependiendo si tiene o no tiene dinero, están avasallando a los pobres y acabando con la honra de las personas que están haciendo bien, pero ellos piensan que están haciendo mal. Entonces, como no están viendo eso, lo que está diciendo aquí el Señor es que Él va a traer un juicio a través de una nación que va a ser Asiria, y ese enemigo va a acabar directamente con Israel. Las vacas de Basán, dice, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Esas vacas de Basán hacen referencia a esas mujeres de Israel que se dedican a emperifollarse, a maquillarse, a verse muy lindas, a mostrarse, a tomar, a acompañar a los maridos en las cenas especiales, a hacer obras de caridad para ellas mostrarse lo buenas que son. Esas son las vacas de Basán. Y lo que va a hacer el Señor es que las va a castigar y va a castigar a esas personas y esas mujeres que deciden que lo más importante es lo exterior y no lo interior. Entonces, ahí está ese juicio que viene contra Israel, es un juicio que viene contra cada una de las personas que forman esa nación. Y eso incluye mujeres, niños, todo. ¿Qué les dice el Señor? Que tienen que volverse a Dios, que tienen que buscarlo. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, el Señor les ha puesto eh, angustia para que ellos en ese momento busquen a Jehová, pero ¿qué pasa? No lo hacen. Ellos maldicen, ellos en vez de esperar que Jehová les ayude y que Jehová haga las cosas, lo que hace es simplemente tratar de cambiar las cosas, tratar de pensar que están recibiendo un castigo injusto. Entonces el Señor dice, no, también les detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, el Señor les ha mostrado de manera, o sea, dándoles cierta seguridad económica, les ha mostrado de buena manera, pero también les ha mostrado cosas que les ha hecho vivir cosas que no son tan buenas y no se vuelven a Él. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí. O sea, a pesar de todas las pruebas que el Señor nos está dando, no nos volvemos a Él, no lo buscamos, no le pedimos que nos ayude. Y la única solución y la única salida es ir al encuentro de Dios. Y no lo hacemos, y no lo hacía en ese momento Israel. ¿Cuál es la vía por la que ellos pueden salvarse? Es la vía de la santidad. Dice en el capítulo 5, versículos 4 y 6, pero así dice Jehová de Israel, buscadme y viviréis, buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Lo único que está diciendo el Señor es, hagamos las cosas correctamente y busquémoslo a Él. Y si nosotros lo buscamos a Él, Él nos va a decir cómo vivir. ¿Cómo? A través de su palabra. ¿Quiénes tienen que convertirse? Todas esas personas que practican la injusticia, todos esos jueces de los que hemos hablado, todos los sacerdotes que hacen lo incorrecto, que llevan al pueblo a hacer cosas diciéndoles que están bien, pero que en realidad no están bien. Los que odian a los que advierten lo que va a suceder, es decir, a los profetas, esas personas que han juzgado y que han pensado que esa es una persona, una alarmista, ese señor de qué está hablando, esos tienen que convertirse. Los que explotan a los demás para vivir con lujo, todas esas mujeres que han decidido estar súper bien y ser las primeras damas, la crema innata de la sociedad, todas esas mujeres tienen que convertirse. Los corrompidos, los que no hacen lo correcto, y los que provocan el silencio del justo, que no dejan hablar al justo, que acallan al justo. Es una cosa que se ve actualmente en nuestras naciones, como las personas que quieren hacer las cosas bien, hay una serie de maquinarias que ya están hechas para eso, que acaban con ellos y que no dejan que puedan expresar lo que de verdad está pasando. Cómo las redes sociales acallan a esas personas que quieren decir la verdad. Entonces lo que hacen es que lo censuran,
cierran el canal, pero a esas personas que están llevando mentira, que están promocionando lo bueno lo malo como bueno y lo malo y lo bueno como malo, a esas personas sí las dejan seguir. Entonces, esas personas están provocando el silencio del justo y deben convertirse. Y debemos convertirnos todos nosotros, buscar a Dios y seguir esa vida de santidad que es la que el Señor nos deja en su palabra. Habla del día del Señor, vemos que muchos profetas hablan de ese día del Señor. Dice en el capítulo 5, versículo 18, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Es el día del juicio. Es el día de Jehová cuando el Señor hace justicia, es el día de Él. Él viene y hace justicia y les muestra que las cosas que hicieron, que nos muestra que las cosas incorrectas que hemos hecho, pues van a tener esa justicia divina. Dice en los versículos 24 y 26, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiuin, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. ¿Vas a recibir juicio? Van a recibir juicio porque son injustos. A ellos les preocupaba siempre, como lo dije al principio, todo lo material. Estar bien de tener bienes materiales, tener cosas, poder maquillarse, vestirse, estar bien, asistir a fiestas, pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere es que nosotros estemos internamente vestidos con su vestidura, que es la vestidura de la santidad. No, que no nos interese tanto las posesiones materiales, sino que nos interese esa posesión preciosa y perfecta que es tenerlo a Él en nuestras vidas. Está anunciando un castigo, dice en el capítulo 6, versículo 12, correrán los caballos por las peñas, ararán en ellas con bueyes, porque habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo, o sea, hacen todo al revés. Lo que debería ser bueno, lo están haciendo de la manera incorrecta, y lo que es malo lo hacen para mostrar que es bueno. Dice en el versículo 14, pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amat hasta el arroyo del Arabá. Ahí les está diciendo que va a venir a Siria a acabar con todo. Y empiezan tres visiones de destrucción que les da Jehová, que les muestra por intermedio de Amós, donde les deja claro lo que va a pasar. Entonces dice, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí, era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. ¿Se arrepintió Jehová de esto? No será, dijo Jehová. Segunda visión. Jehová, el Señor, me mostró así. He aquí, Jehová, el Señor, llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. La tercera visión. Me enseñó así. He aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. O sea, va a acabar definitivamente con Israel porque son un pueblo idólatra. Y aquí viene una parte del libro de Amós que nos deja ver cómo es esa visión que tiene el Señor de la religión, de lo que en realidad debemos hacer, y no esa religión que busca por medio de ritos y por medio de decir o hacer cosas que sean salvos, porque es que la salvación solamente la da por su muerte Jesús y la da por gracia. No es ni por ningún rito y yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo rezar no sé cuántas Ave Marías y no sé cuántos Padres Nuestros, lo que sea, y eso no me va a dar la salvación. Dice en el capítulo 7, versículos 12 y 13. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete y huye de la tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá y no profetices más en Betel porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces, un sacerdote que tiene todo el poder, le está diciendo a Amós,
váyase de acá porque usted no nos cae bien, usted lo que dice es una cosa fastidiosa que nos hace doler los oídos, váyase de acá y profetice allá en su tierra, vaya a su tierra y coma allá su pan, pero aquí no vuelva, porque es que este lugar donde usted está profetizando, según él, es un santuario del rey. Acordémonos que Betel era el sitio donde habían llevado uno de los becerros de oro para adorar. Entonces él le dice, usted aquí no profetice, váyase para su tierra. Amasías le está diciendo eso a Amós. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Entonces le está diciendo a Amasías, mire, usted puede decir que soy profeta, pero eso no es verdad, yo no soy profeta, yo lo que soy un boyero que cuida bueyes, recojo higos silvestres, ¿cierto? Pero Jehová fue el que me dio esa instrucción, Jehová fue el que me mandó cuando yo estaba detrás del ganado y cambió mi vida y me dijo que venía a profetizar. Y lo que yo estoy haciendo es por Jehová. O sea que usted puede decir que yo me vaya, puede creer que yo no esté acá, pero yo hago lo que el Señor me dice. Y en el capítulo 8, versículos 1 al 3 dice, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Esa religión, ese se supone que enviado de Dios que está para mostrarle al pueblo la verdad, lo que quiere es acallar al profeta, acallar la realidad de cómo está viéndonos en ese momento Dios, de cómo está mostrándole al pueblo que están haciendo las cosas incorrectamente y busca acallar a esa persona, ese que se cree mayor, que se cree que tiene mayor rango que Amós, ha sido seleccionado directamente por Dios y quiere que él ponga encima el nombre de Amasías que el nombre de Dios. Y pues obviamente Amós no lo va a aceptar. Y vuelve y le deja claro que va a ser juzgado el pueblo de Israel. Aquí viene una serie de conductas que sigue haciendo Israel, que las vemos alrededor. La Biblia vemos cómo Israel siempre hacía las cosas de manera incorrecta. Y vuelvo y digo, Israel somos nosotros. Explotaban a los menesterosos, arruinaban las casas de los pobres de la tierra, hacían las cosas de manera incorrecta, siempre trataban de medir en balanza no justa a la gente, falseaban esa balanza con engaño. Entonces el Señor dice que no va a olvidar esas obras. Y dice en los versículos 9 y 10 del capítulo 8, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. O sea, el Señor viene y esto que está diciendo el profeta no quiere decir que no va a salir el sol, simplemente quiere decir que el Señor viene a hacer juicio. Y cuando el Señor viene a hacer juicio, ¿qué sucedió? Cuando Asiria viene a invadir a Israel, pues eso lo van a sufrir. Van a sentir que se mueren de la tristeza, del dolor. Van a tener que huir los que puedan huir y los que no van a tener que ser muertos ahí en sus tierras. ¿Por qué? Porque el Señor ya dictó ese juicio y ellos no quisieron obedecer. Dice en los versículos 11 y 14, 11 al 14. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo, las doncellas hermosas y las jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios Odán y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. El Señor nos deja su palabra, hoy tenemos la posibilidad de leer la Biblia en el momento que lo decidamos y no lo hacemos. Y va a llegar un día en que el Señor ya no va a permitir más que vayamos y consultemos su palabra. Entonces consultemos la hora que la tenemos para que no sintamos esa sed y esa hambre de la palabra y más bien para que la conozcamos y la palabra more en nosotros y garanticemos que no tengamos esa sed y esa hambre. El Señor Jesús vino acá y era el agua de vida y el pan de vida. Entonces, alimentémonos de eso, de esa palabra de Dios. Viene un juicio sobre Betel. Dice que vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo,
Derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré a espada y no habrá de ellos quien huya ni quien escape. O sea, ninguno, por más que piense que ha hecho muchos ritos y que está haciendo las cosas correctamente, va a escapar del juicio de Dios. Versículos 8 al 10. He aquí, los ojos de Jehová, el Señor, están en contra del reino pecador. El reino pecador no es solo Israel, no es solo Edom, no es solo Damasco. El reino pecador es cualquier nación que está haciendo lo incorrecto. Y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano de una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Ese, ese sacerdote que está pidiendo que se calle el profeta va a recibir su merecido. Ese rey que hace las cosas incorrectas y que busca lucrarse, ese juez que recibe plata para poder dictar sentencia, todos ellos van a ser juzgados. No solamente la nación como tal que ha hecho tanto mal, sino cada uno de las personas que poblan esa nación. Todos vamos a ser juzgados. Pero aquí queda una cosa hermosa, una parte hermosa, y es que el Señor nos muestra que a pesar de todo eso, Él siempre tiene su remanente, Él siempre sabe que hay personas que le creen, que hay personas que lo aman, y a esas personas también va a hacer justicia, porque Él hace justicia sobre todos, pero deja a esas personas para que estén ahí, para que renazcan y restauren a ese Israel. Dice en el capítulo 9, versículos del 11 al 15. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. El Señor, a esas personas que lo han seguido, que hacen las cosas de manera correcta, que lo buscan, que han decidido convertirse, que deciden que el Señor nos da la oportunidad y van a su palabra, que quieren agradar a Dios, que lo aceptan y que lo llaman con su corazón, que oran, a todas esas personas el Señor nos da una promesa, y es que nos va a plantar sobre su tierra y nunca más vamos a ser arrancados de su tierra. La tierra va a ser nuestra. Y eso lo dice Él, y si Él lo dice, Él cumple. Entonces, Amós es un profeta, como todos los demás, que habla de manera distinta a los otros, que lo que hace es mostrar cómo es ese pecado de Israel, como lo han mostrado los otros profetas y como lo seguirán mostrando los profetas en la historia, y nos da un mensaje al final de restauración. El Señor quiere restaurarnos, el Señor quiere que nuestra nación no caiga en todo lo que cayó Israel, no sea juzgado como fue juzgado Edom, como fue juzgado Damasco, no, Él quiere que nosotros de verdad volvamos nuestro corazón hacia Él, decidamos que Él es nuestro Rey, que creamos, ¿sí?, que está ahí, que Él nos ayuda, que Él nos cuida, y que por lo tanto tengamos fe en que las cosas van a cambiar y que nosotros somos ese pueblo escogido, ese Israel perfecto que Él quiere, que nos equivocamos, que cometemos errores, pero Él nos ama, es justo, no va a perdonar nuestros pecados, pero si sabe que nosotros lo amamos y que lo estamos buscando, Él nos va a llevar por esa senda. Y cuando el Señor nos da una tarea, como se la dio a Amós, que no era una tarea fácil, la tarea de buscar a ese pueblo idólatra y de tratar de cambiarlo, él nos ayuda. La gente puede ser que no escuche, que no entienda, pero el Señor lo hace. Cuando Amós les dijo eso, como les digo, 40 años antes de que sucediera, cuando les dice eso, ellos no hacen caso. Y fue lo mismo que pasó cuando Jesús en el año 30, que estaba predicando la destrucción de Jerusalén y del templo, no creyeron, pero en el año 70, es decir, 40 años después, viene la destrucción de Israel, que destruyeron el templo de Jerusalén, los romanos. Entonces, todos los libros de la Biblia nos dejan ver todas las cosas que no le gustan al Señor.
esas cosas que él abomina, esas cosas que no quiere. No quiere la idolatría, no quiere que nosotros pensemos que haciendo ritos vamos a lograr conseguir algo. Él quiere que nos entreguemos de corazón y que sea Él quien transforme nuestras vidas, no nadie más. Entonces, esto fue el profeta Amós. La próxima semana seguimos con el profeta Abdías. Muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos en 8 días.